para los que apuntan, se llama, es una pregunta, ¿ok? ¿Usas tu autoridad? Ay, ay, ay. ¿Usas tu autoridad? Alguna persona ya lo ha escuchado, pero se va a reforzar este día. Es una bendición. Es una bendición esta palabra. Esta palabra es una de las palabras más hermosas que Dios me ha regalado a mí personalmente. Y básicamente habla de la autoridad que tú y yo tenemos como hijos de Dios, y la importancia de conocerla para poder aplicarla, para poder ministrarla a nuestras vidas y a la vida de nuestro prójimo, ¿sí? Es bien importante, ¿no? Es bien importante saber. ¿Se acuerdan que hace tiempo les estuve compartiendo acerca de la plenitud de la salvación, de la plenitud del gozo que nosotros tenemos cuando somos salvos? Dijimos que esa palabra viene de una palabra que se llama sozo, que viene del griego, ¿sí? Y cuando nosotros recibimos, muchachos, la salvación en su plenitud, ¿sí? Nuestro espíritu, o sea, ustedes saben que todos los que estamos aquí somos espíritu, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu es lo que a nosotros nos da vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos de todo corazón, cuando nosotros entendemos la salvación y el regalo que Dios nos ha dado, en ese momento nuestro espíritu, muchachos, es redimido instantáneamente. Nuestro espíritu nuestro espíritu es sellado. ¡Pum! Dios le pone un sello a nuestro espíritu. Somos sellados, dice, por las arras del Espíritu Santo, ¿sí? Y en ese momento dice la Escritura que tú y yo también pasamos a estar sentados en los lugares celestiales. Dios nos dio un lugar. Tú y yo, aunque usted no lo crea, aunque usted esté sentado aquí, espiritualmente tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Esa es la promesa que Dios nos da, ¿sí? Pero mi alma, tu alma, ¿qué hay en mi alma? En mi alma hay mente, voluntad y emociones. Y en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones necesitan pasar, muchachos, por un proceso de transformación. Necesitan pasar por un proceso para recibir la verdadera sanidad, la libertad y la vida abundante que Jesucristo vino a darnos. ¿Quién dice amén? Jesucristo vino a darnos vida abundante, vino a que nosotros viviéramos con gozo, con paz, con alegría, que no nos moviéramos por lo que está pasando. Bueno, hay que movernos a misericordia por lo que está pasando en Oaxaca, ¿verdad? Y hay que doblar rodilla, y hay que orar, y hay que interceder. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero cuando entendemos la plenitud en Cristo Jesús, quiénes somos en el Señor, muchachos, nuestras vidas empiezan verdaderamente a dar un fruto en abundancia, un fruto para el cual Dios dice la palabra, nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos una vida en paz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, muchachos, entramos en este reino, entramos en esta posición como hijos de Dios, automáticamente nosotros empezamos simbólicamente, muchachos, un entrenamiento, ¿sí? Y un entrenamiento, pero es un entrenamiento espiritual, no es un entrenamiento físico, no es el entrenamiento de un atleta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí les gusta ver el deporte? ¿Cuántos de ustedes ven gente que corre, gente que yo de repente me sorprendo cuando veo un partido de fútbol y al último dan las estadísticas de cada jugador y dicen, no, pues este jugador corrió 7 kilómetros en el partido? Yo digo, wow, es una canchita de 100 metros, ¿no? De 100 metros de largo, algo así. No sé cuánto mide las canchas de fútbol, pero al final del partido sacan las estadísticas y yo digo, qué tremendo, 7 kilómetros, algunos corren 7,5 kilómetros durante todo el partido, durante 2 tiempos de 45 minutos. Y yo digo, ¿de dónde saca la fuerza este hombre?
¿De dónde sacará toda esa fuerza para correr tanto? Y me hice una pregunta, ¿la sacará ahí en medio de la competencia? Y yo me di cuenta, pensé, no, pues no puede estar obteniendo esa fuerza, sino que él tuvo que prepararse, muchachos, semanas o meses atrás. Él tuvo que estarse preparando para poder dar el ancho, ¿sí o no? O sea, yo no puedo pararme ahorita a jugar fútbol. A lo mejor yo no aguanto ni 5 minutos corriendo, ¿verdad? Y ya me ando muriendo, me ando bofeando y ya hasta le digo a mi esposa, llama a la ambulancia, ¿no? Porque ya no puedo ni salir del campo, yo creo, ¿no? Pero, muchachos, este hombre tuvo que prepararse semanas, tuvo que prepararse meses y años. Hoy, en la actualidad, hay algo que antes no se usaba cuando yo estaba más joven. Hoy le llaman cardio. Si tiene buen cardio va a rendir. Si tiene buen cardio va a dar buena pelea, dicen, ¿verdad? Si tiene buen cardio de seguro va a aguantar toda la carrera, ¿no? Y para obtener un buen cardio pues hay que estar entrenándose, ¿no, muchachos? Sí. Ahora, nosotros es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nosotros difícilmente podemos obtener las fuerzas, ¿sí, muchachos? Que necesitamos, ¿sí? Para estar bien en el Señor, para hacer la voluntad de Dios, difícilmente lo vamos a poder hacer si no nos ejercitamos en las cosas de Dios. Si no buscamos verdaderamente al Señor, si nosotros nos conformamos, escuchen, con venir a la congregación una vez por semana, entonces vamos a estar debiluchos, no vamos a tener buen cardio. Si nosotros entrenamos nada más una vez por semana, no vamos a estar fuertes para la hora de la pelea. Pero si tratamos de entrenar un poquito más y echarle ganas un poquito más a las cosas de Dios y entrenarnos, muchachos, entonces vamos a estar preparados para cuando sea necesario. Y para esto, muchachos, nosotros tenemos que entender que tanto el atleta como un hijo de Dios tenemos que estar pagando el precio para estar en la mejor forma posible. Tenemos que pagar un precio. El atleta paga un precio físico, el hijo de Dios tiene que pagar un precio espiritual. ¿Quién dice amén? Tenemos que pagar el precio, tenemos que meternos a la brecha, tenemos que entender primeramente, muchachos, que las cosas de Dios no tienen nada que ver con tu religión, tiene que ver con tu corazón. El cardio de tu corazón espiritual se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Y cuando entendemos esto como ciudadanos del reino, muchachos, entonces lo podemos llegar a entender y Dios nos delega una autoridad. Y la fuente de esa autoridad viene exclusivamente de Dios. La autoridad espiritual no puede venir de nadie más, si tú eres un hijo de Dios, sino más que solamente de tu Padre Celestial. Amén. Entonces, yo les quiero hablar esto. Esta mañana es una pregunta. ¿Cómo está tu autoridad? ¿Tienes autoridad? ¿Cómo estás tú hoy delante de Dios? ¿Tú tienes la certeza, la confianza total y absoluta que tienes tú una autoridad como hijo de Dios? ¿Sí? Sería bueno definir también qué es autoridad, ¿verdad? Porque muchas personas no saben qué es autoridad. Y la autoridad, muchachos, para los hijos de Dios, escuchen, no es un don especial que solo una persona o unas personas obtienen, ni es poder orar por un largo tiempo. O no es cuando dice, mira, esa persona ora con autoridad, porque ora mucho tiempo, porque se la pasa mucho tiempo orando. No, muchachos, eso no es. Autoridad, ¿saben qué es? Autoridad es poder delegado. La autoridad es un poder delegado. Es algo que Dios nos ha dado. Sí, es algo que Dios nos ha delegado. Poder es fuerza o habilidad de afectar algo. Fuerza o habilidad de afectar algo. Por ejemplo, muchachos, ¿cuántos de ustedes obedecen a un policía que se para en la esquina? ¿Sí lo obedecen? Hay otros que lo quieren atropellar al poli, ¿verdad? Pero el poli, muchachos, no tiene el poder humano de parar un vehículo, ¿verdad? Pero
sí tiene la autoridad de pararlo porque la ciudad le ha delegado un poder, ¿sí o no? La ciudad le ha delegado autoridad para detener el tráfico. Así que cuando tú y yo vemos la patrulla y vemos el uniforme, muchachos, automáticamente reconocemos que a esas personas se les ha dado autoridad de tener poder para detener el tráfico o para multarte, ¿verdad? Hay unos que dicen, ¿y por qué me multas si no hice nada? Porque soy la autoridad. ¿Sí o no? Soy la autoridad y yo te puedo multar. Sí, pero no hice nada. Pero soy la autoridad y te voy a multar. A lo mejor no me caíste bien y te voy a multar, ¿verdad? Porque es la autoridad. Ahora, muchachos, nuestra parte, ¿sí? Es entender esto, muchachos, que Dios nos está regalando, ¿sí? O sea, poder es la habilidad o fuerza necesaria para hacer que algo suceda. Autoridad es el poder delegado. Poder es fuerza necesaria para hacer que suceda algo. Autoridad es poder delegado. Amén, ¿se lo aprendieron? ¿Qué es autoridad? Ok, ¿y qué es poder? Fuerza necesaria para hacer que suceda algo. Ahora, ¿cuál es nuestra parte como hijos de Dios? ¿Huele a gasolina o soy yo? ¿Quién metió el carro? ¿Traen un carrito de gasolina por aquí? Pues sí huele muy fuerte a gasolina, ¿verdad? Si abrimos la puerta, a lo mejor esa. Y los abanicos, si quieres. Ahora, ¿cuál es nuestra parte, muchachos? Nuestra parte es, ¿sí?, ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Escuchen, la parte de los hijos de Dios es ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y la parte de Dios, ¿cuál es? La parte de Dios es dar poder a nuestras acciones y palabras cuando ejercemos su autoridad en la tierra. Sí, se lo repito otra vez, ¿verdad? Nuestra parte como hijos de Dios, como que nos distrajo la gasolina, ¿verdad? Pobrecito, que vaya a las regaderas, aquí están. Nuestra parte, entonces, ¿cuál es, muchachos? Otra vez, repitan conmigo. Mi parte es ejercer la autoridad que Dios me ha dado. Esa es mi parte. ¿Y cuál es la parte de Dios? Repitan conmigo. La parte de Dios es dar poder a nuestras acciones y palabras cuando ejercemos su autoridad en la tierra. Amén. Ok, entonces, no hay poder, muchachos, en autoridad que no se usa. No hay un solo poder en autoridad que no se usa. A veces decimos, ¿cómo deseo que paren de hacerme esto? ¿Verdad? ¿Cómo deseo que esas personas dejen de molestarme? ¿Cómo deseo que dejen de criticarme? ¿Cómo deseo que dejen de murmurar de mí? Cuando en verdad deberíamos de decir, en el nombre de Jesucristo, detente, párate en contra de mí, porque no tienes parte ni suerte. Ay, qué diferencia, ¿verdad? Sí, ¿cómo desearía yo que ya no murmuren? Pero nosotros podemos decir, en el nombre de Jesús, detente y ya no me hagas eso. Amén. Sí, entonces debemos hablar con autoridad también, muchachos, sobre la opresión diabólica. Y esa opresión diabólica es pesadez, es el miedo, es la desconfianza. En vez de pedir a Dios que pelee por nosotros, tú le puedes llamar a esa cosa que se quiere levantar en contra de ti, le puedes llamar y le puedes ordenar en el nombre de Jesucristo que ya no te afecte a ti en tu vida. ¿Sí? En vez de decir, es que todo se lo voy a dejar a Dios. Hay personas que dicen, todo se lo voy a dejar a Dios. Dios va a pelear por mí. Sí, así dice la palabra, que Dios va a pelear por ti. Pero también la palabra dice que a ti se te ha delegado un poder. A ti también se te ha dado autoridad.
Y eso es lo que dice la palabra, no es lo que digo yo. Y la palabra dice que no es escrita por ningún hombre, sino que es inspirada por el Espíritu Santo para traernos, ¿qué? Libertad, ¿verdad? Y saben que es algo bien hermoso, muchachos, poder entender que a Dios le gustaría, sí, que tú y yo entendiéramos que Él nos ha dado autoridad y que debemos de usar esa autoridad en esas áreas en vez de esperar a que Él lo haga. Porque ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue buscado para ir a resucitar a Lázaro? ¿Se acuerdan cuánto tiempo duró? 4 días. ¿Se acuerdan? Entonces, hay ocasiones en que Dios está presto para contestarnos y para ayudarnos y para echarnos la mano, pero a lo mejor tu tiempo no es el tiempo de Dios. Entonces dice Dios, pero ya te delegué, ya te di poder, ya te di autoridad. ¿Por qué no lo haces tú? ¿O quieres esperarme hasta que yo vaya? ¿Quieres esperarme hasta que yo lo haga? Bueno, mientras tanto vas a estar esperando y pueden suceder cosas que no te van a gustar. ¿Sí? Entonces, muchachos, Él nos ha dado autoridad, ¿sí? Y esa autoridad debemos usarla, ¿sí? En áreas en vez de esperar muchas veces a que Dios lo haga. Dios quiere que aprendamos a usar la autoridad que nos ha dado, ¿sí? Y que esa autoridad, muchachos, dice la palabra, que estaba con Adán al principio de la creación. Esa autoridad Dios fue la que también le había delegado a ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes, muchachos, le dan autoridad a cualquier persona? ¿Cuántos, José, a cualquier persona le darías la llave de tu casa? Claro que no. A cualquier persona le prestas tu carro. Órale, llévate el Ranger, vete a La Paz. Ahí me lo traes mañana, ¿verdad? ¿No? ¿Tú? Menos, ¿verdad, Nef? Está bien chida mi Escape, ¿no? O sea, es obvio, muchachos, yo no le voy a delegar autoridad a cualquier persona. ¿Por qué? Escuchen, porque el recibir autoridad es un privilegio y es una responsabilidad. Hombres que están en autoridad, mujeres que están en autoridad y tienen mucha gente bajo su autoridad, tienen una responsabilidad bien grande, ¿sí o no? Tienen una responsabilidad bien grande y ellos tienen que estar haciendo las cosas bien, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a la palabra, ya hablé mucho, ¿verdad? Mateo capítulo 8, vamos a leer del 5 al 10. A ver, que se oigan las hojitas de su Biblia. Mateo 8 del 5 al 10. Vamos a entrar y ahora sí a respaldar todo lo que hemos dicho con la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Wow, fíjense, el criado estaba ¿qué? Postrado, paralítico y atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, escuchen, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién dice amén? Ni aún, si ustedes se están imaginando, muchachos, ese cuadro tan tremendo, ¿sí? Dice, ni aún en Israel, muchachos, he encontrado tanta fe. ¿Saben qué es lo que pasaba? Se los digo, este centurión entendía que la autoridad es delegada a las personas que se someten. Punch. La autoridad es delegada a las personas que se someten. Si usted se somete a Cristo, usted se somete a la palabra, usted se somete a lo que Dios dice acerca de usted, ¿qué va a pasar? Dios le va a dar autoridad. Dios le va a dar autoridad. Dios le va a delegar una responsabilidad.
Por eso muchos de nosotros no vemos resultados en nuestras vidas. Simplemente ¿por qué? Ya sabemos por qué, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Porque a veces no hay cambios en nuestras vidas. Porque a veces no hay un avance en el reino de Dios. Porque muchos de nosotros, muchachos, no nos sometemos. No entendemos, ¿verdad?, que a Dios le agrada que yo sea una persona bajo autoridad para que yo pueda tener autoridad. Este centurión entendía que la autoridad delegada es delegada a las personas que se someten. Para poder caminar en autoridad, muchachos, tenemos que creer que tenemos autoridad y entender que la autoridad es un poder delegado, por lo que tú y yo tenemos que mantenernos sometidos en obediencia a Dios y a las autoridades puestas por Dios en nuestras vidas. Así podremos confiadamente ejercitar la autoridad del reino aquí en la tierra. Amén. Ay, pero a veces cómo me cuesta someterme en autoridad, ¿verdad? ¿Cómo me cuesta, de verdad? Es difícil para mí. ¿Cómo crees que yo me voy a someter a esa persona? Si es humana igual que yo. ¿Sabes qué? Yo prefiero ir directamente con Dios. Nel pastel. Con Dios no es así. I'm sorry. Te lo digo, pero no es así. Sí, dice la gente, es que yo oro y voy directamente con Dios y le pido perdón por mis pecados. Y Dios dice, no es así tampoco. Tienes que ir con el que ofendiste. Tienes que ir con el que le hiciste daño. Tienes que ir con el que le hiciste una maldad. Y tienes que ir a ponerte a cuentas con esa persona. Qué bueno, dice Dios, que quieras venir conmigo directamente, pero ¿y tu prójimo? ¿Cómo está tu prójimo? ¿Sí? Entonces, la autoridad, muchachos, viene realmente de cuando nosotros entendemos qué es el sometimiento. El sometimiento y la obediencia a Dios nos traerá una autoridad. Amén. Si quieres, abre la puerta, Jacob, para que escuche Ernesto. Ahora, este tema, muchachos, yo lo quiero dar en 2 semanas, ¿sale? Quiero que se queden picaditos, ¿ok? Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Sobre qué cosas tenemos autoridad? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, ¿alguien más? ¿Sobre qué cosas tenemos autoridad como hijos de Dios? Acuérdense de la palabra. Una vez leí que yo tengo autoridad sobre esto. Sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los demonios, ¿verdad? ¿Sobre qué más? Sobre los escorpiones, ¿verdad? ¿Sobre qué más? Sobre las víboras. Ay, a veces vivimos rodeados de víboras, ¿verdad? Y tenemos autoridad sobre esas víboras. ¿Sí? Dice la palabra, muchachos. Dice en Lucas 10:19. Lucas 10:19. A veces decimos, ay Señor, como le decía al principio, a veces decimos, Señor, pues tú hazlo, ¿no? Y yo me espero, Señor, hasta que me coman. ¿Sí? Lucas 10:19 dice la palabra. Dice, he aquí, dice, os doy potestad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ah, caray. Esa es la autoridad que Dios me ha dado. Amén. Esa es la potestad que Dios te ha dado si eres un hijo de Dios. Dice que te ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada te dañará. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué significan escorpiones? Escorpiones significan, muchachos, espíritus malvados, personas malvadas y el dolor que te causan. Sí, el aguijón. ¿Qué representan serpientes? Serpientes representan espíritus malvados y personas malvadas. ¿Y qué representa o qué significa todo el poder del enemigo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Todo el poder del enemigo.
A usted se le ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo por el propio Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? A usted se le ha dado autoridad, ¿sí? Satanás, muchachos, y todo espíritu maligno tiene que someterse a esta autoridad, porque es un poder delegado por Dios a ti y a mí. Es un poder que Dios nos delegó. El problema, muchachos, aquí es que no sabemos, no entendemos o no creemos que tenemos esa autoridad, por lo tanto no la ejercemos. Nos conformamos con simplemente ser cristianos. Y aún en medio de ser cristianos decimos, es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy buena persona, yo hago las cosas bien. ¿Sí? Y mientras tanto, ¡pum!, el otro te está dando, ¿eh? El otro te está robando, el otro te está viniendo a que no conozcas tus derechos, a que no conozcas tu autoridad y a que te conformes con la vida que tú llevas. Es el problema, muchachos. Fíjense lo que decía Pablo, Efesios capítulo 1 del 17. Ahorita, muchachos, en esta predicación va a salir gente de este lugar y les aseguro que van a tomar su autoridad. Les aseguro que van a ir a donde tienen que ir y van a ir en el nombre de Jesucristo. Efesios 1, 17 al 20, al 19. Dice, salud, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de quién? La cual operó en el pastor. ¿La cual operó en quién? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y agárrense con el que sigue. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a libertad en Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dice amén. Denle un aplauso al Rey, ¿no? Es Él, ¿verdad? Es su palabra. Es lo que Él dice. Es lo que Él dice que ha hecho por ti. Es lo que Él dice que ha hecho para ti, ¿sí? Es lo que Dios quiere que tú entiendas. Y aquí podemos ver en el versículo 18, muchachos, que necesitamos estar conscientes y entender qué parte de nuestra herencia es este regalo de salvación. Sí, ¿qué parte es este regalo de la herencia, muchachos? Es nuestra autoridad. Es la autoridad que Dios ya nos ha dado. El regalo, muchachos, de la salvación es la autoridad que Dios te dio. Es la autoridad que Dios te delegó. En el versículo 19 también dice el Señor que necesitamos creer en esta herencia increíble que es nuestra y que debemos de ejercerla, porque si no lo hacemos es como echar el regalo a un lado para que no sea usado o apreciado por su iglesia. Porque dice que todo se lo dio a su iglesia. Amén. Todo se lo dio, dice, sobre todo principado, poder y autoridad. Todo se lo ha entregado, dice, a su iglesia. Pero aquí viene un problema que muchas veces nosotros tenemos. ¿Y saben cuál es ese problema, muchachos? Ese problema se llama fe. Fe. Muchos de los que están aquí dicen, yo tengo fe. Pero ¿qué creen? Dicen, yo tengo fe en mí mismo. Yo creo en mí.
Yo creo que voy a hacer aquello. Yo creo que voy a hacer lo otro. Yo creo esto y yo creo lo otro. Y muchas veces ese es el problema más grande, muchachos. Porque la fe dice que es estar convencido de lo que no se ve. Fe es creer y confiar a pesar de nuestras dudas o evidencia física a lo contrario. Fe, la fe verdadera, muchachos, de un hijo de Dios es estar seguro en lo que Dios dice que va a hacer. No en lo que tú crees. No en lo que tú piensas, no en lo que tú dices, es que yo tengo la habilidad para tener fe. No, esa fe no es la fe correcta. La fe correcta es cuando tú confías plenamente en lo que Dios ya dijo. ¿Seguro de qué? ¿Seguro de qué? Fíjense, mi habilidad de creer lo suficiente esperando se vuelva realidad. No, eso no es la fe. ¿Sí? Muchachos, en Gálatas 3:6, ¿sí?, dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios, dice, y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Abraham no le creyó a Abraham, Abraham no le creyó a Isaac, Abraham no le creyó al ángel que le dio la palabra, Abraham le creyó a Dios. ¿Quién dice amén? A lo mejor dice, ¿y en qué he estado creyendo pues? Pues en ti, en tu habilidad, en tu capacidad, en tu revelación, en tu sabiduría, en tu prudencia. Pero has entendido ahorita que Dios dice que a Abraham le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Está bien, como 10. Amén. Qué diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no les está ministrando el Espíritu Santo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Cuántas veces leímos el versículo de Abraham? Ay, yo soy como Abraham. Sí, pero nomás creo en mí, ¿verdad? Nomás creo en mí, en lo que voy a hacer. Nomás creo yo en mis metas, en mis sueños, en mis realizaciones. Yo creo nada más en mí. Pero Abraham dice que le creyó a Dios. Y para que tú y yo le creamos a Dios, necesitas conocerlo. Amén. Tú no puedes creer en alguien que no conoces. O sea, yo creo que Dios va a hacer esto. Y Señor dice, ni me conoces. Yo creo que tú vas a hacer esto, Dios. Y Dios dice, ¿y me conoces? ¿Conoces mi carácter? ¿Conoces mi corazón? ¿Conoces mi voluntad? ¿Conoces lo que yo tengo para ti? ¿Sabes que todas las promesas que yo tengo para ti son condicionales? Que yo no hago lo que quiero hacer nada más porque lo quiero hacer, sino porque yo respondo a los que creen en mí. Ay, Señor. O sea, el Señor no le vas a, o sea, no le vas a hacer, pues, como dicen vulgarmente, no le vas a torcer la manita. Porque seas muy bonito, o porque ores mucho, o porque aparentemente hagas las cosas bien. No, tú vas a entender que tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas confiar en Dios. Tú necesitas tener revelación de la palabra de Dios. Tú tienes que estar lleno de la palabra de Dios para que entonces tu fe esté puesta en Dios y no en ti. Amén. Eso es lo que necesitamos, muchachos, como hijos de Dios. La fe es estar convencido de lo que no se ve. La fe es creer y confiar a pesar de nuestras dudas o evidencia física, o lo contrario, muchachos, es estar seguro. ¿Seguro de qué? ¿Sí? Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham no le creyó a nadie. Abraham le creyó a Dios. Por eso nuestra fe, muchachos, no es una habilidad de hacer algo. Y no es nuestra habilidad de tener suficiente fe para que las promesas se vuelvan realidad. ¿Por qué? Ahí les va. Porque nuestra fe no es nuestra fe. Ah, caray. ¿Sí? Tu fe y mi fe no es mía ni es tuya. La fe, muchachos, nuestra fe debe de ser verdadera y legítima cuando tú y yo la basamos en Dios y en su palabra. De hecho, Dios dice, muchachos, que Dios le ha prestado una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero la fe no es nuestra, la fe es de Dios. Amén. La verdadera fe es la fe de Dios. ¿Sí? Nuestra fe es la victoria, muchachos, que Él ya ganó, ¿sí? Y la autoridad que Él nos ha dado para ejercer esa victoria aquí en la tierra. Eso es fe.
Fe es lo que Dios ya dijo que Jesucristo hizo en su palabra y que lo va a hacer para favor de su iglesia, a favor de los que están aquí en esta mañana. Amén. Esa es la fe. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Por eso Efesios 1:19 decía, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creen en Dios. ¿En quién creen? En Dios. Yo no creo en Luis Corella. Créanmelo. Yo no creo en Luis Corella. Yo no creo en mi capacidad, en mi habilidad. Yo no creo en lo que yo pueda desarrollar. Yo no creo, muchachos, en lo que yo me considero capaz. No, yo creo en lo que Dios dice acerca de mí. Yo creo que Dios es fiel y poderoso para hacer cosas grandes en mi vida. Amén. ¿Tú lo crees? Ok. Entonces, muchachos, por eso tú y yo tenemos que confiar en Dios. No en mi habilidad de confiar en Dios. No en mi habilidad de confiar en Dios. La fe en mi habilidad de confiar en Dios es fe en mí mismo. Punch. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Se lo repito o no? La fe de mi habilidad de confiar en Dios es fe en mí mismo. Mi fe, o sea, mi fe debería estar puesta en Dios, en su palabra y en la victoria que Él ya ganó, la cual me da autoridad. Esa es la fe que tú y yo debemos de tener. Tú ya lo hiciste, Señor. Tú ya me sanaste. Tú llevaste en la cruz del Calvario dolencias y enfermedades. Tú me diste sanidad, Señor. Perdóname, Señor, si estoy pasando por esto en mi vida, Señor. Pero yo quiero que tu palabra, Señor, yo quiero creer en tu palabra, quiero creer en ti, Señor. Creo que tú eres fiel y poderoso, Señor, para hacer la obra en mi vida. Yo creo en ti, Señor. Yo no creo en mí, en mi habilidad de creer, en mi habilidad de mi fe. No, yo creo en lo que dices tú, Señor. Por eso yo te tengo que conocer a ti, Señor. Porque si yo no te conozco a ti, entonces mi fe no es una fe verdadera, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 10:9, ¿qué nos dice, muchachos? Cuando recibimos a Jesucristo, muchachos, ¿estamos creyendo en nuestra habilidad de salvarnos a nosotros mismos? ¿Somos salvos al intentar creer que somos salvos? Sí, capish. ¿Somos salvos al intentar creer que somos salvos? Claro que no. Claro que no. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que ¿qué? ¿Que quién? Que Dios. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí te das cuenta hasta la salvación con qué tiene que ver? No es porque un día tú hiciste una oración y un día dijiste, Señor, ven a mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Nah, muchachos, eso todo mundo lo puede hacer. Yo paro a alguien que va ahí caminando, hey, ¿quieres confesar a Jesús? Sí. Pero, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes lo que Él tiene para ti? ¿Sabes lo que Él quiere para ti? Y ahí dice, muchachos, dice que si tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, Él está diciendo que tu fe verdadera debe estar en Dios. La habilidad de creer en ti mismo no es fe. No es fe. Tu fe tiene que estar basada en Dios. Y eso es lo que te va a dar poder y te va a dar autoridad. Y te va a dar señorío sobre principados, sobre potestades. Te va a delegar algo en tu vida. Así que ya deja de creer en ti mismo y empieza a creer en Dios. Porque Él es fiel y poderoso para cumplir todo lo que Él te ha prometido. De la misma manera, escuchen, muchachos, y con la misma fe y con la confianza que recibimos la salvación por fe en lo que Jesús hizo por nosotros, necesitamos recibir la autoridad que se nos ha dado y usarla. En la misma manera. Pero, por eso, ¿cómo está mi autoridad? ¿Estoy usando mi autoridad?
¿Estoy usando mi autoridad? ¿Estoy usando el poder delegado que Dios ya me dio? ¿O todavía sigo luchando? ¿Todavía sigo batallando? A veces, es que mi carácter no cambia, ¿verdad? Es que todavía estoy haciendo el mismo pecado que cuando empecé a congregarme. Órale. Entonces, ¿en quién estás creyendo? O sea, nunca has creído, porque ni tu salvación es verdadera, ni tu salvación ha sido real, ha sido verdadera. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, vean lo que dice la palabra, muchachos. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Por qué son salvos? Amén, amén, amén. Pero además les declaro algo, hermanos. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, en el cual también, ¿qué? Día tras día, yo persevero en las promesas de Dios. Dice, por el cual asimismo, ¿sí qué? Retengo la palabra que he escuchado, la palabra que me han predicado, somos salvos. Si no, qué tremendo, ¿ah? Entonces, ¿cuántos son salvos? Amén. ¿Si la retienen? ¿Si la buscan día a día? ¿Si creen en lo que Dios dice? Amén. Amén. Sí, mi salvación no es que un día yo recibí a Cristo. Mi salvación y la seguridad de mi certeza de que soy un hijo de Dios es que hasta el día de hoy yo camino con Él. Esa es mi confianza. Amén. Mi confianza que yo camino con Dios. Dice la palabra, muchachos, ¿quiénes fueron amigos de Dios? Noé, ¿verdad? Noé y Enoc. Dice que ellos eran amigos de Dios, caminaron con Dios, creían en Dios, platicaban con Dios. Y hoy, muchachos, Dios nos está regalando esta palabra para que nosotros de verdad que entendamos, muchachos, que toda esta obra, todo este rollo no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Sí, capish? Entre más pongas tu confianza en Dios, cosas más poderosas van a suceder en tu vida. Amén. Dios te va a bendecir de una manera hermosa, preciosa. Dios te va a enseñar a usar tu poder. Dios te va a enseñar a ejercer tu autoridad. Dios te va a enseñar a hacer cosas hermosas en tu vida. Y entender que no se trata de ti, se trata de lo que Él ya ha dicho. Por eso, de la misma manera y con la misma confianza y fe que recibimos la salvación por fe en Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros, tú y yo necesitamos recibir la autoridad, ¿sí?, que se nos ha dado y aprender a usarla. Juan 14, 16 y 17, vean lo que dice el Señor. Juan 14, 16 y 17. Y qué hermoso, ¿no, muchachos? Poder decir, wow, Señor, todo eso me has dado a mí, Señor. Todo eso quieres que yo ejerza, todo eso quieres que yo entienda y que yo lo llegue a desarrollar en mi vida como un creyente, como un hijo tuyo. Juan 14, 16 y 17 dice la palabra. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es palabra de Dios. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo mora en ustedes? Que el Espíritu, el Consolador, muchachos, el Espíritu de verdad mora en ustedes, ¿lo creen? Amén. Amén. Entonces, qué tremendo es cuando lo podemos entender, muchachos. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que tiene muchas funciones y se revela de muchas maneras, como guiarnos, como aconsejarnos, como enseñarnos. Y Jesús nos dice ahí en ese capítulo de Juan, muchachos, que no nos va a dejar solos, que no nos va a abandonar, sino que ha enviado al Espíritu Santo para poder darnos poder y ayudarnos. Para eso ha dejado al Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que creer lo que Dios dijo. Dios dijo que Él dejó al Espíritu Santo para darme poder y autoridad. ¿Poder sobre qué?
serpientes, escorpiones y todo espíritu demoníaco. Sobre todo lo que se quiera levantar en contra de mí, Dios ya me ha dado poder. Amén. Y Dios me ha delegado, muchachos, Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado autoridad. A través de la oración y a través de yo creer en la palabra, yo ejerzo el poder de Dios. Porque soy un hijo de Dios, porque estoy confiando en lo que Dios dice acerca de mí, porque yo ya no confío en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de ustedes. Esa es la fe. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora yo creo que el poder y la autoridad de Dios quieren morar sobre mí y quieren darme bendición y quieren prosperarme. Por eso ahí en Juan 16, muchachos, sí, Jesucristo está explicando que nos conviene que Él se vaya con su Padre y que Él estará sentado, dice la Escritura, en el trono celestial, y desde ahí enviará al Espíritu Santo, el cual vendrá y hará tres cosas diferentes. Y fíjense, hasta ahí le vamos a dejar, pero vamos a terminar en Juan 16, del 7 al 11. Esto lo vamos a terminar la semana que entra. Amén. Aunque ustedes digan, tan rápido, pastor. Pero en realidad no fue rápido. La realidad fue que se gozaron, ¿sí o no? La realidad fue que recibieron. La realidad es que ustedes hoy, el Espíritu Santo, a algunos les abrió los ojos de su entendimiento y van a salir distintos de este lugar, ¿sí o no? Van a decir, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo lo que tú dices de mí. Yo creo, Señor, que tú eres fiel y poderoso, Señor, y que ninguna fuerza del enemigo, Señor, tiene parte ni suerte en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Juan 16, del 7 al 11, y hasta aquí le vamos a dejar, ¿sale? Dice, muchachos, dice, pues yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿quién es el Consolador? El Espíritu de verdad. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuchen, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí hay una revelación y se las voy a dar. Se las voy a dar el domingo que entra. Esa convicción de pecado, muchachos, no es para los creyentes, ¿ok? Aguas. Es para los incrédulos, para los que no creen en quién dice, en mí, ¿ok? Pay attention, lo que están leyendo. ¿Sí? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¡Wow! El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios ya le dio un poder a usted, una autoridad, ya se lo delegó. El príncipe de este mundo, escuche, no tiene parte ni suerte en usted. Así que ya no se ande justificando con el pecado. ¿Sí? Ya no le eche ni la culpa al diablo porque él no tiene parte ni suerte en su vida. ¿Le va a estorbar? Sí, le va a querer estorbar. Dice Pablo, el apóstol dijo, y no fuimos a tal ciudad porque Satanás nos estorbó. Es lo más que pudo hacer el enemigo en la vida de Pablo. ¿Saben qué hizo? Le estorbó. Pero usted se va a dar cuenta cuando es el diablo. Usted se va a dar cuenta cuando es el enemigo. Y usted se va a dar cuenta cuando tiene que ejercer su autoridad y su poder como un hijo de Dios. Amén. ¿Sabes qué te está llamando a Dios a ti con esta prédica? A vivir en obediencia. A vivir en santidad. A vivir tomando tu lugar. Firmes. Firmes. A que no andes ahí todo agüitado, todo apachurrado. Y, ay, es que el diablo me trae juido. ¿Juido de qué? No, ya no, amén. Él no se va a meter en mi casa, Él no se va a meter en mi familia, porque yo soy un hijo de Dios. Y si le tengo que estorbar a mis hijos, le voy a estorbar a mis hijos, porque son hijos del Rey. Tengo que tomar mi autoridad, tengo que tomar mi lugar, porque Dios me ha delegado esa autoridad. Amén. Y me ha dado un poder, y yo voy a poner el reino de Dios en mi casa.
¿Sí? Yo voy a poner el reino de Dios en mi casa y le voy a pedir, Señor, sé tú el Señor de mi casa, Señor. Amén, sí, Señor. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Y la semana que entra, muchachos, escuchen, denle una pasadita en casa, escudriñen, vayan a internet, hagan lo que ustedes quieran hacer, pero escudriñen el versículo, muchachos, el 8, 9 y 10. ¿Sí? Y escuchen qué tremendo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo vino y convence a los que no creen en la palabra. ¿A nosotros de qué nos tiene que convencer? ¿De que estamos pecando? No, si nos damos cuenta cuando estamos pecando, ¿sí o no? Sabemos cuando estamos pecando, ¿para qué nos hacemos patos? Sabemos lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios, pero el Espíritu Santo viene y convence de pecado a los que no creen. Ahí les dejo esa probadita, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, porque tú perdonas nuestra maldad, porque tú perdonas nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido incrédulos, cuando no hemos creído verdaderamente en tu palabra, Señor. Cuando no hemos creído en lo que tú dices acerca de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Pero en esta mañana, Señor, yo te ruego que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que traigas revelación a nuestras vidas, Señor. Que nos muestres, Señor, lo que nosotros somos como tus hijos, Señor. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy no te hemos creído, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestra fe ha sido mal guiada, Señor, mal dirigida, Señor. Pero hoy queremos volver a ti, Señor. Hoy queremos volver a ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga, Señor, verdaderamente la convicción de que somos tus hijos. De que somos tus hijos, Señor, y de que tú nos has amado de una manera especial, Señor. Que nadie nos puede amar como tú nos amas, Señor. Que tú tienes algo hermoso para nosotros, Señor. Que tú tienes un regalo precioso, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Para este pueblo, Señor, que se ha esforzado en esta mañana por venir y estar en este lugar, Señor. Ese regalo, Señor, que se llama salvación, Padre, pero viene a través del poder y de la autoridad que tú nos has dado, Señor. Viene a través, Señor, de lo que tú has dicho en tu palabra acerca de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy, Señor, para algunos de los que estamos aquí, tal vez es tiempo de decir, como tus discípulos dijeron un día, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque queremos realmente caminar, Señor, en esa victoria, Señor. Queremos realmente caminar en ese poder, en esa autoridad que tú nos has dado, Señor. En ese poder que nos has delegado, Señor. Pero enséñanos a conocerte más. Enséñanos a someternos cada día más a tu palabra, Señor. No importa, Señor, lo que el mundo diga. No importa lo que el mundo piense, Señor. No importa, Señor, lo que la gente diga, Señor. Lo que me debe de importar a mí es que tú eres mi Padre. Que tú eres mi Padre y me amas, Padre. Desde antes de la fundación del mundo, tú me amaste a mí, Señor. Y si hoy yo puedo estar en esta congregación, Señor, es porque tú permitiste que yo un día te conociera, Señor. Pero también hoy tengo que confesar, Señor, que no te conozco realmente, Señor. Que no conozco mucho tu palabra, Señor. Pero necesito más de ti, Señor. Necesito acercarme más a ti. Necesito conocer más, Señor, tu corazón, Señor. Para que yo pueda aprender a ser una persona bajo autoridad, Señor. Sometida voluntariamente a tu palabra. Sometida voluntariamente a lo que Dios dice en su palabra que va a hacer en mi vida y en mi casa. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Padre. Escudriña nuestro corazón. Escudriña nuestra mente, Señor. Escudriñanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y ve, Señor, si hay en nosotros camino de perversidad.
camino de incredulidad, camino, Señor, de falta de confianza en tu poder y en tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice, vamos a